Estamos ya al aire. Perfecto. Ándele, Dylan, gracias. Pase, hermano, gracias. Bienvenidos a todos nuestros amados hermanos y amigos que tras esa pantalla ya están ahí acompañándonos. Nos da mucho gusto que tengamos hermanos o amigos que dan seguimiento a este tipo de enseñanzas cristocéntricas, sana doctrina, que la Iglesia Árboles junto al Río ha tenido a bien llevar en toda su línea. Desde que somos iglesia, desde que fundamos la primera iglesia, que se llamó Getsemaní, el 1 de mayo de 1980. Sí, amén. Desde ese momento hemos llevado una línea cristocéntrica, una línea de sana doctrina, extraído de la palabra. Así que damos gracias a Dios, hermanos, porque la formación con ese tipo de enseñanzas es una garantía y es una seguridad de crecimiento y de desarrollo. Estos dos conceptos van de la mano, creciendo, desarrollándose, cuando hay una enseñanza correcta, adecuada, cristocéntrica y que está extractada directamente del manual del fabricante. ¿Cuál es el manual del fabricante? La Biblia. Así, definitivamente, así de sencillo. Así que bienvenidos, hermanos, y vamos a entrar de lleno al estudio de esta tarde-noche. Ya es tarde-noche. Son las, 3 para las 7. Estamos empezando en muy buen tiempo. Así que póngase de pie y tengamos una palabra de oración. Y procuremos no distraernos ya en esta hora que vamos a estar bien atentos. Señor, te damos gracias, Padre, porque ya nos permites estar aquí en este lugar, Señor. Hemos venido a adorarte a través de la enseñanza que hoy tienes para tu iglesia, que hoy tienes para redes sociales, que hoy tienes, Señor, para Facebook Live, que hoy tienes para todos nuestros hermanos y amigos que están ya sintonizándonos, que ya están dentro de esta transmisión, y nuestros hermanos y amigos que posteriormente en forma desfasada pudieran y van a poder estar. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir el día de hoy tu palabra a través de la enseñanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor, humildemente. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Alguien, tomen su lugar, hermanos. Alguien en una ocasión me dijo, oiga, ¿y por qué los pastores cuando oran o cuando los cristianos oran, por qué dicen aleluya? ¿Por qué decimos aleluya, hermanos? ¿Qué significa? Gloria a Dios. La gloria debemos de estársela dándole a Dios 24/7, en cada momento, a cada segundo. Tenemos que estar glorificando el nombre del Señor. Bien, la lección 24 es la que corresponde el día de hoy, miércoles 19 de enero del año 2025. El tema general que hemos venido en todo este semestre es los desafíos de la sociedad contemporánea. Los desafíos de la sociedad contemporánea. Es decir, que dentro de la sociedad en la cual estamos como iglesia, tiene grandes desafíos. Desafíos, retos que tenemos que ver, que tenemos que tener detectados y que tenemos que saber cómo enfrentarlos. Por eso todo este semestre
hemos venido hablando de esos desafíos que tenemos dentro de nuestra sociedad contemporánea, en la cual estamos inmersos. Porque nadie podemos decir que estemos fuera de la sociedad de ninguna manera. En el lugar donde vivimos hay vecinos, es una sociedad. A lo mejor hay un jefe de manzana. En la escuela donde nos desarrollamos. Y en el trabajo, en todo lugar, estamos metidos dentro de la sociedad enfrentando retos. El subtema del día de hoy se llama la iglesia y la ética cristiana. La iglesia y la ética cristiana. Es decir, usted y yo somos iglesia. Esta congregación es una iglesia. Tenemos una ética cristiana. Tenemos una ética en dos vertientes. Una ética en el terreno secular, donde nos desarrollamos, donde vivimos, donde estudiamos, donde trabajamos. Es una ética. Pero es la misma ética que tenemos como cristianos. Es decir, no puede haber dos éticas. Una ética que apliquemos en nuestro terreno secular, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en el mercado donde andemos, y otra ética dentro del terreno cristiano. No puede haber dos, porque hay una sola ética. Ahora, no podemos tampoco recomendar, cuando andes en la calle, en el mundo, aplica una ética, como el mundo la aplica. Y cuando estés en la iglesia, aplica otra ética. De ninguna manera. Porque la ética que has aprendido dentro de la iglesia, deme otro, a lo mejor, deme un sinónimo de ética, hermano. Moral, normativa, sí. Yo diría también, conducta, sí. Eso es un conjunto de normas, efectivamente. Sí, sí. Pero yo diría también que un sinónimo de ética es, pero de ética cristiana, es testimonio. Encaja perfectamente bien. El testimonio que la iglesia debe de dar, donde quiera que una parte, que una fracción de la iglesia vaya. Es decir, si un miembro de la iglesia está en el trabajo rodeado de más gentes, su testimonio debe de ser limpio. Exactamente, hermano. Íntegro. No. Se debe distinguir. Y no solamente manifestando honestidad. No. Sí, pero no solamente ser honesto. Porque ya vimos un ejemplo de un tipo que fue honesto, pero no fue íntegro. Porque andaba en adulterio. ¿Sí? Fue honesto, devolviendo un dinero que no era de él, pero no fue íntegro. ¿Sí? Entonces, son cosas que tenemos que tener bien en la mano, bien analizadas, bien definidas. Entonces, y en esa forma, el cristiano debe de caminar con un testimonio limpio donde quiera que vaya, donde quiera que esté. Luego tendremos oportunidad de ver un caso excelente que a mí me gustó mucho en la forma como este personaje se desenvolvió
contra el ataque de Satanás, a través de una persona también. Pero tendremos oportunidad de verlo porque vale la pena. Bien, nuestra base bíblica, Filipenses 4:8. Voy a dar lectura. Por lo demás, hermanos, borro todo e inicio de ceros. No he dicho nada. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. A la iglesia en Filipos es enviado esta información, es enviada esta carta. Había mucha necesidad de que la iglesia conociera, de que la iglesia estuviera consciente que todo lo bueno debe de ser manifestado dentro de una sociedad en la cual el cristiano se desenvuelve. Y esta es pues nuestra base bíblica. Objetivos que vamos a perseguir en esta lección. Primero, entender cuáles son los fundamentos de la ética cristiana. ¿Cuál cree que sean los fundamentos de la ética cristiana, amado hermano? ¿Que alguien haya escrito un libro sobre la ética cristiana? ¿Cuál cree y dónde cree que estén los fundamentos? Bueno, no los vamos a encasillar a un solo libro. En la palabra de Dios. En toda la escritura está el fundamento de la ética. Y no se diga la cristiana. Es nuestra norma de fe y conducta. Por excelencia, no hay otro. Y los personajes que nos han dado claro ejemplo de lo que es ética. A lo mejor en muchas ocasiones no se ha entendido lo que significa ética, lo que es ética. Por ejemplo, un abogado tiene una ética. Un sacerdote y los pastores tenemos una ética. Tenemos que aplicar secrecía en cuanto a todo lo que conocemos, en la consejería que damos, no divulgar obvio nada, ¿sí? Eso es ética profesional, ministerial, en cualquier terreno en el cual nos desarrollemos. Pero tenemos que entender cuáles son los fundamentos de la ética cristiana y sabemos ustedes y nosotros que están en los 66 libros de la Biblia. Segundo objetivo, anhelar imitar a Cristo, porque Él es el mejor modelo a seguir. Si la gente anda buscando un modelo para seguir, anda perdido, no le ha amanecido. El único modelo a seguir es Jesucristo. Tercer objetivo de la lección, identificar cuál es la respuesta a la ética cristiana que la iglesia debe ofrecer a la sociedad. ¿Qué debemos ofrecer a la sociedad? Buen testimonio, en todo y para todo.
Y cuando hablamos de buen testimonio, estamos hablando de un paquete de honestidad, de integridad, de amor hacia nuestros semejantes. Y todo lo que implica las ordenanzas del Señor para nuestra vida. Eso es la ética que nosotros tenemos que ofrecer a la sociedad donde nos movemos. Y estamos poniendo como ejemplo, como iglesia, un testimonio que las gentes tienen de nosotros. La persona que nos renta el local, a Dios gracias, hemos podido proyectar un buen testimonio. Y luego ese testimonio es compartido ahora con el comprador también. Entonces, dése cuenta el valor que tiene una ética, en nuestro caso ministerial, léase testimonio de la iglesia. Una iglesia que cumple, una iglesia que ha sido muy puntual en sus compromisos con este edificio, una iglesia que ha sido muy responsable en sostener este edificio, y ellos lo ven. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de que tenemos que identificar y que ofrecer al mundo entero el testimonio de la iglesia. Un testimonio limpio, un testimonio que no tenga nada de qué avergonzarse. Bien, pero si vamos a hablar de la ética, ¿con qué se come? ¿Con la mano o con cubiertos? Tenemos que entender, primero, la definición de ética en forma general. La ética proviene del griego ethos, E-T-H-O-S, ethos, que significa carácter o comportamiento, actitud, comportamiento. Eso es lo que significa ethos. Es la rama de la filosofía que estudia la moral. Imagínense, es una rama de la filosofía que estudia la moral. Ya, al hablar de moral, hermanos, estamos hablando de algo grande, de algo fuerte, de algo poderoso. Los valores y los principios que guían la conducta humana buscando determinar lo que es bueno o malo, justo o injusto. Esa es la ética. Detecta, determina lo bueno, lo localiza y determina lo justo y lo localiza. Determina y localiza lo malo también y lo determina. Esa es la ética que se encarga de clasificar las actitudes del ser humano. Entonces estamos hablando de lo que es, en forma general, la definición de ética. Por ejemplo, ustedes, como miembros de la iglesia, si en algún momento dan consejería, pues van a recibir mucha información clasificada. ¿Qué tienen que hacer? Guardar todo eso. Jamás difundirlo. Esa es ética ministerial. Bien, ahora vámonos con la descripción de definición de ética cristiana. La ética cristiana es un conjunto de principios morales
y valores que guían a los cristianos en su vida diaria. Se basa en la Biblia y en las enseñanzas de Jesucristo. Ahí se resume todo, hermanos. Esa es nuestra base de fe y confianza en los 66 libros de la Biblia. Van normando nuestra conducta, van normando nuestro criterio y nos van haciendo cada día más y más agradables a Dios, caminando en su perfecta voluntad. Sí. Entonces vea usted la importancia, vea usted lo importante que tiene estos aspectos de ética, porque ustedes, los líderes de la iglesia, ya tienen una responsabilidad mayor que solamente congregarse, que solamente llegar a la iglesia y sentarse. No, tienen una responsabilidad mayor con el trabajo que están realizando dentro de la obra, en diferentes áreas. Y entonces la ética cristiana debe de fortalecerse cada día más y más. Bien, ética es la ciencia que indica cómo formar el carácter, es el conjunto de cualidades y disposiciones que distinguen a una persona y los distingue de los demás. Es decir, usted y yo, hermanos, como iglesia, somos diferentes a los demás. Nos distingue algo. Que luego nos ven. Que luego detectan en nuestro comportamiento, con nuestra actitud, con nuestra bondad que se proyecta hacia unas personas, con actos que se hacen en la calle, ayudando a cruzar a una persona de la tercera edad, una calle muy transitada. Mire, veía un video de una señora ya muy grande con su bastón queriendo pasar una calle por el área de balizamiento, por donde debe de pasar el peatón. E intentaba y se regresaba porque los carros le pasaban rozando. Nadie se paraba. Hasta que llega un grupo de motociclistas. Se para el que los encabezaba. Se baja de su motocicleta, agarra a la señora y le empieza a pasar, y llegaron todos los motociclistas y pararon a todo el tráfico, de lado y lado. ¿Qué acto tan bonito se ve cuando sucede eso? Ayuda en la comunidad. El hombre paulatinamente va construyendo su propio modo de ser y de actuar. Se va definiendo su carácter, su actitud, su forma de ser, amable o berrinchudo, y se va definiendo. Luego la gente empieza a calificar de mecha corta o de mecha larga. Eso es lo que el hombre va configurando, el tiempo de vida que Dios le va dando. Pero ese tiempo de vida es el tiempo temprano de su vida. Lo va configurando y esa configuración se le va quedando ya para toda su vida. Y su comportamiento, pues, difícilmente podrá cambiar. Incluso quiero decirle que ni siendo, en muchas ocasiones, ni siendo convertidos, o a lo mejor dicen que son convertidos, pero no lo son, cambia su actitud. Tiene a veces la gente una actitud muy mala, muy de poca amabilidad. ¿Sí?
incluso diciéndose que son cristianos. Y esos son los pésimos testimonios que se dan y de lo que mucha gente se agarra. No, hombre, míralo. Y dice que es cristiano. Y míralo cómo anda. Mira, dice que es cristiano. Y mírala, peleándose con la gente. Mira, diciendo majadería y media. Y dice que es cristiano o cristiana. Entonces, se convierten en piedra de tropiezo cuando no han entendido que cuando Dios transforma desde adentro. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, ¿de qué? De vuestro entendimiento. Es decir, el cambio empieza de adentro hacia afuera. Se empieza a transformar el hombre en esa forma, pero de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Ética es la ciencia normativa de la actividad humana en el orden del bien. Es decir, se enfoca la ética a hacer el bien, a buscar el bienestar de los demás, a buscar el bienestar de los que nos rodean. Sí. Esa es la ética en su esencia principal. Es la reflexión, es una reflexión crítica sobre las decisiones y acciones dentro del terreno moral. Cada uno de nosotros tenemos ese terreno, la moralidad. Y si estamos en el camino del Señor, el Señor lo primero que enseña es la moralidad. Al Señor lo inmoral no le agrada, para nada. Se presenta la inmoralidad definitivamente, porque el individuo tiene libre albedrío y hace y deshace en el terreno de la moralidad. Pero bueno, ya sabemos que finalmente tendrá su justo juicio, porque a Dios nada se le escapa, nada, absolutamente. A veces la gente piensa que ya burló a Dios y que ya la libró. No, de ninguna manera. ¿Qué pasó con Hugo Chávez? Pensó que la había librado al haber maldecido a Israel. ¿Y qué pasó? A los pocos días lo cafetearon. Definitivamente. Entonces, es muy importante que entendamos que la ética es una ciencia y que se enfoca básicamente al terreno de la moralidad del individuo y que lo va forjando, lo va haciendo, lo va configurando de la manera que le agrade a Dios. Porque quien persigue caminar verdaderamente con ética cristiana va a ser un individuo del agrado de Dios. De lo contrario, jamás logrará agradar a Dios. Veamos el punto número 1, fundamentos de la ética cristiana. Primero, tenemos la revelación. ¿Quién reveló? Dios. Dios se ha revelado a los hombres a través de la naturaleza. Aquí tenemos la mano de Dios en lo que nos rodea. Árboles, montañas, nubes, mares, ríos, jardines, bosques. Ahí está la mano de Dios manifestada en la naturaleza. En su historia, conocemos la historia desde el principio, desde el Génesis, y en su Hijo Jesucristo, que dio su vida para rescatarnos de una condenación eterna. Bien, la Biblia es el registro tangible de la revelación divina al hombre.
¿Qué mayor evidencia tenemos que la Biblia? Donde Dios se revela desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En la Biblia se encuentran normas y ejemplos de acciones y actitudes de carácter moral de Dios. Imagínense que Dios no tuviera acciones morales. Qué terrible sería. Pero lo primero que Dios hace es manifestar sus acciones morales. Bien, como por ejemplo la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. La justicia. Dios es justo. Manifestada en la humanidad. La fidelidad. Que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado en el cual se encuentra. Entonces es una de las características de Dios. El amor también, la misericordia y también la bondad. Todas esas características son de Dios. Y nadie lo formateó como a nosotros. Él nos ha configurado, pero a Dios nadie, porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Bien, entonces aquí estamos hablando de la revelación, cómo Dios revela inmediatamente todo lo que quiere del hombre y pone el ejemplo que Él lo hace. Bien, el segundo punto, la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios, hermanos? Es eterno. La eternidad. La Biblia revela que Dios es eterno, es el creador, es moral. Por ello debe ser imitado. No comete ninguna injusticia. Dios debe ser imitado. Debemos de abrazar las disposiciones que Dios ha tenido para con nosotros, aplicarlas, compartirlas y vivirlas, sobre todo. Porque si no se vive, en vano tendríamos conocimiento de la Escritura, si es que no lo vivimos. Entonces veamos que los fundamentos de la ética cristiana van basándose en estos conceptos. Bien, la santidad es el principio de la propia actividad de Dios. Dios es santo. Y vemos que hay en el cielo ángeles, serafines, santo, santo, santo. La santidad es de Dios. El amor es una palabra que no tiene un equivalente, porque a veces queremos buscarle un equivalente al amor, pero no se le encuentra tan fácilmente. A ver, búsquele un equivalente o un sinónimo de amor, búsquelo. Pues sí, solamente, porque Dios es amor, es lo único. ¿Sí? Pero se ha batallado para buscarle un equivalente a la palabra, más que a la palabra, al concepto en su máxima expresión. Porque es todo. ¿Qué puede estar arriba del amor? Nada. Por eso no se le encuentra ningún equivalente, ningún sinónimo exacto. Y esto es propio de Dios. El amor, cuando hablamos del amor de Dios, es el amor ágape. Porque hay los otros dos tipos de amor. Eros y filis.
El amor eros es el amor erótico. Y el amor filis, pues es el amor fraternal. Yo quiero a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Ese es el amor fraterno. Pues son los más nombrados, estos tres tipos: ágape, eros y filis. Pero bueno, pues a lo mejor ya surge también otro, ¿no? Sí, entonces, porque hay el tipo de amor eros, que es el erotismo, y el filis. Torge, estorge. Bueno, pues pudieras. Nada más sí, se han manejado estos tres. Sí, pero bueno, pues sí, ahí puede haber ese cuarto ya para las cosas. Por ejemplo, para mi carro. Es un amor para mi carro, que mucha gente cuida más al carro que a la esposa. Y lava las llantas, que no anden sucias. Y ponle al morol, sí, y adentro que huela bonito. Y cuidado, me lo ensucias. Es filial, sí, sí, sí. No, sí, pues ahí ya es otro tipo. Ese no tiene comparación realmente. Bien, su amor es manifestado, amados hermanos, hasta aquellos que no tienen ningún merecimiento de recibirlo. Así es. El que no tiene derecho a recibirlo, el que no ha hecho nada que merezca el amor de Dios, lo recibe. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y amanece, y respira, y ve la luz del día, y come, y tiene trabajo. Y es un malandrín. ¿Sí? Pero ahí está el amor de Dios para ellos. Cuando decimos que el amor de Dios es para todos, es como si dijéramos, el sol sale para todos. Sí, ese es el amor de Dios tan grande y tan maravilloso sobre justos e injustos, efectivamente. Sí, bien. La santidad de Dios es el principio de la propia actividad de Dios. La santidad es algo que no se puede despegar de Dios, porque Dios es santo. También Dios es justo, y la justicia en Él es una virtud, definitivamente. Es una virtud absoluta, por lo que es infinitamente justo en sí mismo, en Él mismo. Es justo. Sí, que sabemos qué es lo que ha hecho y qué fue todo lo que hizo en esos 40 años de vagar en el desierto. ¿Cómo se las gastó Dios con ese pueblo rebelde, con ese pueblo injusto, con ese pueblo idólatra, que no quería nada con Dios? Pero sí le pedía protección y le pedía dirección. Es decir, dame, pero corresponderte yo, Señor, no. Inciso C, la naturaleza humana. Dios creó al hombre con libertad de elección, libre albedrío. Le dio ese libre albedrío, el derecho a tomar sus propias decisiones. Es parte de la ética que el individuo tiene. A lo mejor muchos individuos hayan configurado su propia ética,
pero no la general, no la que Dios marca, no la que está fundamentada en la palabra de Dios, sino ellos la inventaron. Así es, la Constitución, los 32 estados, pero cada estado es libre y soberano, que puede implantar sus leyes, sí, pero nunca por sobre la Constitución, es la máxima autoridad. Bien, la naturaleza humana, inciso C, Dios creó al hombre con libertad. Bueno, ya lo vimos, es lo que ya vimos. Ese famoso libre albedrío que cómo ha causado problemas en la humanidad, porque toman decisiones erráticas, decisiones que no son las correctas, decisiones al calor del enojo, a lo mejor, arrebato, exactamente, sí, con severas consecuencias, sí, pero ese es el hombre que tiene la libertad de hacerlo, sí, pero una cosa es que tenga la libertad, otra cosa es que tenga éxito en la decisión que ha tomado. Ya sea que obedezca o se revele a Dios, pero el hombre no es producto de una evolución. ¿Qué decía Charles Darwin? La teoría de la evolución, ¿verdad? No, estaba pues falta de conocimiento, porque Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y no hay tal el eslabón perdido del hombre de Nordertan y no sé de dónde, ¿no? Que andaban buscando el hueso perdido, el eslabón, para vincular al mono con el hombre. Y lo siguen buscando. No, el hombre fue creado por Dios. Sí, y fuimos creados hermosos, hermanos. Así. Entonces, no, pues a todos el pecado nos desfiguró. Fuimos creados hermosos, pero el pecado nos destruyó el rostro espiritual. ¿Quién vino a restaurar con una operación maravillosa en nuestro rostro espiritual? Jesucristo. Así es como esto ha funcionado, hermanos. Y así es lo que ha sucedido con nosotros. Señor, ¿quién entrará a tu santuario? El de manos limpias, corazón puro y sin vanidades. ¿Qué dice el canto? Que sepa amar. Ese es el que va a entrar, ya con un rostro restaurado, espiritualmente hablando, ya con Jesucristo en nuestras vidas, ya viviendo aquí, ya caminando con nosotros y nosotros con Él. El hombre no nace con un destino predeterminado. El hombre no es una masa de impulsos. No, de ninguna manera. El hombre fue creado. ¿Qué dice? Exacto. Por un accidente, definitivamente. Y esto no es así. Le están quitando todo el crédito al poder creativo de Dios. Y eso seguirá, hermanos. Tenemos muchos detractores de la palabra. Tenemos muchos que niegan a Dios. Tenemos muchos que se dicen ateos. Pero le tienen miedo a la palabra. Le tienen miedo a la Biblia. Y se dicen ateos. Si eres ateo y no crees en Dios, ¿por qué le temes a la palabra? En algún momento
vamos a poder ver algo así. Que esto es, bueno, mejor luego lo vemos, para no quedarnos en ascuas, para que no quede en un interrogante. Mejor luego vamos a disponer de un tiempecito para poder ver ese análisis tan importante de la palabra del Señor. Bien, el hombre es la expresión máxima de Dios, es la cereza del pastel. Mire, vea Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Solamente varón y hembra. Señores, solamente varón y hembra. Señores gobernantes, solamente varón y hembra. Definitivamente. No sigan llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque viene el juicio de Dios sobre ustedes. Les ha dado autoridad de poner y cambiar leyes, pero viene el juicio de esos cambios que han hecho en detrimento de la moral. Precisamente lo estamos viendo por eso, que es la ética en forma general. Y nuestros señores gobernantes, diputados y senadores no tienen nada de ética, definitivamente, al autorizar todas estas cosas negativas para el pueblo de México. Bueno, así están las cosas. Ya lo hicieron, ya están en la Constitución. El matrimonio del mismo sexo en contra de las disposiciones de Dios. Varón y hembra los creó. Pero ellos ya configuraron una tercera posición. Sexo no declarado. Y es lamentable. Indefinido, exactamente. En los restaurantes, en los hoteles, solamente hay dos tipos de baños, varones y mujeres. Nada más. ¿Sí? Pero bueno, a lo mejor al rato obligan a estos comerciantes a que pongan un tercer baño. Sexo indefinido. Sexo, pues un interrogante. ¿Qué es? ¿Qué es? Sí. Pero bueno, tenemos que seguir nosotros, hermanos, con la dirección que el Señor nos ha marcado. Hablando su palabra. Hablando su palabra. ¿Sí? No hemos provocado absolutamente nada que nos sancionen. Estamos diciendo la verdad. ¿Sí? Y esto no es motivo de sanción. No. Motivo de sanción son otras cosas. Como ya lo dijimos, la terapia de conversión, esa es penal. Esa sí tiene su castigo. Y bueno, pues ahí no hemos entrado ni nos meteremos para evitar castigos. Pero en lo demás, pues es un secreto a voces que ya lo tenemos en nuestra Constitución. Así que, pues ya es por demás también decirlo, pero muchos de nosotros no lo hemos aceptado ni lo aceptaremos, y muchos de nuestros hijos tampoco. La equidad de género.
¿Por qué? Porque sus padres han tenido cuidado de instruirlos en las escuelas y mantenerse al margen de esas enseñanzas satánicas que no tiene otro calificativo. Bien, seguimos adelante. ¿Qué tiempo llevamos? Bueno, sin importar que el hombre se revele, el Señor sigue siendo muy misericordioso con el ser humano, contra las ideas divinas. El hombre se ha revelado todo el tiempo, lo sigue respetando sus libres decisiones. El Señor es muy misericordioso, muy a pesar de que el hombre siga favoreciendo el mal y esté a favor del pecado y siga caminando hacia la condenación eterna. Dios respeta lo que le otorgó, libre albedrío, y no lo va a quitar. Imagínense que Dios dijera de momento, a ver, en la palabra vamos a quitar ya este libre albedrío porque ya lo voy a quitar. Como en el catolicismo tendrán que quitar el celibato en algún momento. Se darán cuenta que fue un error y tendrán que quitar el celibato. Miren lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Versículo 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ándele, ahí viene el juicio. Llegó el juicio, definitivamente, de la terrible maldad que existía. Punto 2, vámonos rapidito, la ética de Jesús. Las instrucciones éticas de Jesús son incomparables y descansan en su autoridad. Sus mismos contemporáneos lo reconocían y lo admiraban. Los que vivieron con él, los que caminaron con él, lo admiraban de una forma maravillosa. Mateo 7:28, mire lo que dice. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Veían la autoridad que Jesús tenía cuando él hablaba. Jesús sostenía su ética en 3 principios incuestionables. Primero, en el Padre. Segundo, en la obligación de cumplir su misión y cumplir su propia palabra. Y tercero, en el mismo Jesucristo, con esa autoridad que tenía y con esa responsabilidad de cumplir la gran misión que Dios le encomendó. Veamos algunos aspectos relevantes de las enseñanzas de Jesús. Y casi con esto concluimos. Primero, una ética de discípulo. Todo es un programa de formación, equipamiento y misión. Lo que el Señor está haciendo con nosotros. Nos formó como discípulos. Nos equipó
para esta gran misión que Él nos está otorgando. Segunda, una ética religiosa. Dios busca adoradores que le adoren verdaderamente en espíritu y en verdad. Busca una ética o tiene una ética interna hacia Él. También tiene una ética de énfasis en los principios que Él ha establecido. Tenemos el Sermón del Monte. ¿Quién no conoce y quién no ha leído el Sermón del Monte? Aquí hace evidencia las evidencias en 6 ocasiones. Primero, cuando dice, oísteis que fue dicho, mas yo digo, ¿se ha leído eso, hermano? Amén. Mas yo digo esto y esto y esto. Y de esta manera, los grandes principios de respecto al prójimo no solo confirman como valores eternos de ninguna manera, sino también reforman con la moral de Jesús. Es decir, cuando el Señor nos habla de moral y moral y moral, nos va enfatizando la necesidad que tenemos de cumplir con la palabra. Pero a pie juntillas, hermanos. No dudemos de tener un buen testimonio, limpio, un testimonio fuerte, un testimonio que impacte, como muchos de ustedes lo tienen. Y entonces, también Jesús nos muestra una ética perfeccionista. Jesús enseña que no es suficiente ser bueno, sino perfecto. No basta ser bueno únicamente, sino tenemos que ser perfectos delante de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Sé perfecto y, ¿cómo dices? Gloria a Dios. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué cita es? ¿Qué libro es? No me acuerdo, pero tú lo mencionas mucho. Sí, es un canto, efectivamente. Sí, esa es una ética perfeccionista que el Señor nos está dejando y nos está pidiendo que la llevemos a cabo. Aleluya. ¿Cómo dice, hermano? Completo. ¿Cómo dice? Aleluya, amén. Perfecto. Muy bien. Una ética relevante también Dios la exige. Una ética ejemplar. Por ejemplo, Juan 13:15 nos dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Palabras de Jesucristo. ¿Buscas modelo en los hombres, hermano? Ya no lo busques. El modelo a seguir es Jesucristo. Definitivamente. No hay otro modelo. No hay otro nombre dado a los hombres en lo cual podamos ser salvos. Hay 2 primicias que el Señor resalta con mucha frecuencia. Jesús sintetiza la ética del reino en 2 premisas. Primero, amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. Y la segunda, y a tu prójimo como a ti mismo. De esta forma, la ética de Jesús es integradora, une la religión con la vida común.
une la religión con nuestra vida diaria. Tercer punto, nuestra respuesta a la ética cristiana. ¿Cómo debemos responder? Jesús enseñó que amar a Dios es amar a quien Dios ama. Así de fácil, hermanos, y de sencillo. A quien Dios ama. Si nosotros amamos a Dios, amamos a quien Dios ama. Y Dios ama al menesteroso. Dios lo ama. Dios ama al pecador. Dios lo ama. Pero aborrece el pecado en el cual se encuentra. Sí. ¿A quién? Pues Él lo creó. Él lo creó. Es finito. Es finito. Él lo creó. ¿Que lo ama? Es su enemigo. Exactamente. Pero lo ama, pero tolera lo que está haciendo. Porque si él hubiera querido, pues ya lo hubiera destruido. ¿Desde cuándo? Pero está dando una oportunidad al hombre de arrepentirse, de adorarle. Y qué fácil sería destruir a Satanás y que el hombre no hiciera ningún esfuerzo. Así es, claro, sí, así es. Pero bueno, de que lo ama, pues queda un interrogante, quién sabe. Bien, Jesús enseñó que amar pues a Dios es amar a los que Él ama. Dios expresa también que la ética para Él, cristiano, es Jesucristo, hermanos. Nada más. Pudiéramos decir que es Pablo, porque Pablo dice, sean imitadores de mí. Pero si Jesucristo también nos dice, imítenme, pues vamos a imitar a Cristo. Amén. Vamos a imitar al ser divino. Claro, también es válido imitar a Pablo. El que quiera hacerlo, lo puede hacer. Sí, claro. Sí, sí. No, Pablo desde que arrancó se fue. Muy buena enseñanza. Así es, sí. Pero bueno, pues entonces ahí tenemos dos a quien imitar, a Pablo y a Cristo. No hay comparación, definitivamente. No hay comparación porque Pablo es eterno, es terrenal. Pablo es terrenal. Así es. También. Bien. Seguimos adelante, porque ya casi concluimos. Ya. Jesús enseña que no es suficiente ser bueno, sino perfecto. Este tema de la perfección cristiana ha hecho grandes a sus discípulos que no solamente le predican y enseñan, sino que también lo viven. Y usted y yo, hermano, como discípulos de Cristo, no solamente tenemos que predicarlo, no solamente tenemos que enseñarlo, sino que tenemos que vivirlo. Y acuérdese que vivir un cristianismo es vivir una vida demandante. Cristo demanda. El cristianismo demanda. El seguir a Dios a través de Jesucristo demanda esfuerzo, fidelidad, entrega.
Así que estamos a tiempo para corregir nuestros pensamientos y, como decíamos el domingo, que nuestro pensamiento sea el cielo, que pensemos en el cielo, que pensemos en esa jubilación maravillosa que Dios tiene para con nosotros, porque es una jubilación, hermanos. Ya no habrá más llanto, tristeza ni dolor. Es una jubilación de la carga de vivir una vida, de las preocupaciones, de las presiones, de todo lo que tenemos que hacer en la vida. Allá ya no habrá eso, hermanos. Por eso vale la pena que pensemos en el cielo y que busquemos al Señor. Todo aquello que agrada a Dios es bueno para la sociedad y la iglesia es la vocera de Dios. La presidencia de la República tiene un vocero. El gobernador del estado tiene un vocero. El presidente municipal tiene un vocero. No, Dios tiene un vocero. La iglesia es su vocero. Es quien informa, quien comparte las buenas nuevas de salvación. Así que, hermanos, tengámoslo muy presente y grabemos en nuestra mente y en nuestro corazón que ética cristiana es un testimonio limpio que tenemos que llevar muy en alto en la sociedad en la cual nos estamos desarrollando, nos estamos creciendo y estamos trabajando en la sociedad, en la actividad que tengamos. Así que tengamos muy presente esto que Dios requiere de nosotros. Póngase de pie, concluyamos esta clase y oremos. Señor y Dios, te damos muchas gracias por habernos permitido concluir esta enseñanza, Señor, de ética cristiana y la iglesia y la ética que tenemos que compartir, que tenemos que mostrar ante la sociedad que nos rodea. Gracias, Señor. Llévanos de tu mano, guárdanos de todo mal, líbranos de todo peligro, de toda cosa negativa, Señor. Te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús y a ti daremos honra y gloria por los siglos de los siglos. Señor, despídenos en paz de esta transmisión. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a cortar. Ha sido el estudio bíblico de la iglesia Árboles junto al río, la iglesia y la ética cristiana. Saludamos a nuestros hermanos y amigos que han sido y han tenido a bien acompañarnos en esta transmisión. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent, les mandamos un muy fuerte saludo y caluroso abrazo y les decimos que Dios les bendiga. Concluimos. Tome su lugar, hermano.